corazón. Tiene la bendición de compartir con otros como tú, con una misma visión de que otros que deben saber este mensaje de amor y que es Cristo quien te quiere usar. Si estás dispuesto a brillar, caminamos por la gracia del Señor, cruzando las fronteras, sin importar la nación. Caminamos con la firme convicción de que obramos en tu voluntad, Señor. de que otros que deben saber este mensaje de amor y que es Cristo quien te quiere usar. Si estás dispuesto a brillar, Buenos días, hermanos, les saludo a todos. Vamos a continuar con la serie de predicaciones de la carta a Tito y quiero que podamos leer el día de hoy donde quedamos en el versículo 3 del capítulo 1 de la parte de la salutación y la introducción que Pablo hace a la carta. Vamos a leer, dice versículo 3 y 4. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Vamos a orar, hermanos.
Gracias le damos, Padre, por un día más poder aprender más de su palabra. Te rogamos que usted nos dirija a toda verdad, Señor, en este tiempo, que podamos aprender, poder tener entendimiento de lo que usted nos quiere decir como congregación a través de tu palabra, Señor. Dejamos este tiempo en sus manos, que usted pueda iluminarnos y podamos vivir lo que aprendemos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos en la otra parte de la salutación. Pablo ya había dicho en los versículos anteriores que él es un siervo de Dios, él es un apóstol de Jesucristo y que su misión era llevar a salvación a los escogidos de Dios, pero no solamente llevarlos a la salvación, sino que también santificarlo, es decir, a través de la exposición de la verdad, la exposición del Evangelio, que los creyentes o las iglesias puedan ser edificadas y que se parezcan cada vez más se conformen al carácter de Cristo. Y Pablo también dice que también lleva esta enseñanza también que él predica acerca de una esperanza de vida eterna, y ahí Pablo está hablando claramente de la glorificación y de la vida venidera que Dios promete a los que depositan su fe en Jesucristo. De tal manera que Pablo resume la vida cristiana en cuanto a la salvación, santificación y glorificación. También vemos que Pablo muestra cuál era su ministerio, su función. Era un siervo el cual había sido encomendado para este propósito de la predicación del Evangelio, ya sea a los que no conocen a Cristo y también a los que ya conocen a Cristo. Y ahora Pablo se va a detener en esta función, en este ministerio que él tiene. Y noten que él va a señalar que a su debido tiempo Dios manifestó su palabra. Está diciendo que en versículo 2, acerca de esta esperanza de vida eterna que Dios tenía oculta o que estaba reservada para él y que él había prometido antes de todas las cosas, desde la eternidad. Dice Pablo que ahora, a su debido tiempo, Dios la reveló o la manifestó por medio de su palabra. Hermanos, esto es muy importante que podamos detenernos aquí. En primer lugar, vamos a ver el mensaje que Pablo proclamaba, el mensaje que el apóstol Pablo predicaba. Hermanos, este mensaje Pablo va a decir que es glorioso. Este mensaje es increíble, hermanos, el mensaje del Evangelio. Y Pablo está mostrando acá que es un mensaje que no fue formulado, diseñado por una mente o creado por una mente humana, sino que este mensaje fue diseñado por Dios desde la eternidad, antes de que todas las cosas fueran creadas, antes de que el hombre existiese, antes de que el hombre pecara en el huerto del Edén, ya Dios había previsto un mensaje de salvación. Ya había desarrollado en su sabiduría, en su omnisciencia, salvar al hombre impío de sus pecados. Y este mensaje es tan glorioso, ¿por qué? Porque el Señor lo tuvo oculto en su corazón. Lo tuvo oculto en su mente. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, Él dio pinceladas mostrando de alguna manera una sombra de lo que Él iba a mostrar completamente a través de la predicación del Evangelio. Por tanto, en el Antiguo Testamento tenemos pincelada de este mensaje que fue desarrollado por Dios, diseñado por Él en su corazón. Y vemos que desde el huerto del Edén, Dios manifestó parcialmente este mensaje, apuntando a Cristo continuamente. Vemos que cuando Adán comió del fruto, no muere de forma instantánea físicamente, muere espiritualmente. Su comunión con Dios fue separada. Eso es la muerte espiritual del hombre.
Sin embargo, Adán y Eva debían tener juicio de parte de Dios, de morir completamente, físicamente. Dios tenía que destruirlo, pero no lo hizo en su misericordia. Y no solamente Dios los perdonó, Dios tuvo misericordia en no destruirlos, sino que Él dice que sacrificó un animal para cubrir su desnudez. Dios después hace una promesa de que en un momento la serpiente iba a ser golpeada en la cabeza. Y es una promesa de que vendría Cristo a resolver el problema del hombre, la maldición del hombre, por su pecado. Y es una promesa que hace de Cristo que Cristo iba a redimir al hombre. Después vemos promesas de Abraham, por ejemplo, cuando Dios habla a Abraham de que de él iba a venir una descendencia que iba a ser bendecida, que iba a bendecir todo el mundo, que iba a multiplicar su descendencia. Ahí está hablando otra vez de Cristo. Cómo Cristo iba a bendecir todas las naciones, porque la promesa es a su simiente. Eso está refiriendo a Cristo. De Abraham vendría Cristo para bendecir a todo el mundo. Después vemos un pueblo que Dios forma y donde le hace tener rituales, ¿verdad? Sacrificios por medio de Moisés. Vemos claramente un cuadro también de Jesucristo, de que el pueblo debía, con un animal, debía morir otra persona, otro animal por causa del pecado del hombre. Y es así, Cristo, un reflejo de Cristo, iba a morir como un cordero por su pueblo. Y de tal manera cada pasaje de la Escritura del Antiguo Testamento son pinceladas, son cosas que el Señor muestra, no completamente, no ampliamente, pero sí hay cosas que apuntaban al Evangelio, al sacrificio de Cristo. Desde David vendría un rey que gobernaría eternamente sobre todas las naciones. Desde Moisés le promete que iba a venir un profeta que iba a hablar de parte de Dios. En las profecías que proclamaron diferentes profetas, anunciaban la llegada de un Redentor, de un Mesías, que iba a juzgar con justicia. Pero nadie, hermanos, ninguno de los hombres fue revelado completamente que ese rey que iba a gobernar sobre el mundo, que ese gran profeta que esperaban, que iba a hablar de parte de Dios, este sumo sacerdote que iba a interceder por el pueblo y que iba a reconciliar al hombre con Dios, ninguno pensaba que ese rey, que ese profeta, que ese sacerdote iba a morir en una cruz. Iba a morir en una cruz. De tal manera, hermanos, que la cruz es central. La crucifixión de Cristo es central en la vida y en el ministerio del apóstol Pablo, de tal manera que él en cada una de sus cartas manifiesta la cruz. ¿Por qué? Porque ahí el justo murió por el injusto. Ahí el que fue inocente, el que fue sin mancha, sin pecado, el que nunca cometió algo ilícito, ni en sus pensamientos, ni sus hechos. Ahí el inocente fue tratado como culpable y el más grande pecador. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios estaba justificándonos a nosotros. Ahí es donde Dios tomó a él, lo tomó como un sacrificio, como un cordero, y Dios lo sacrificó para limpiarnos nuestros pecados y quitarnos el pecado. De tal manera, hermanos, que este mensaje glorioso, reservado, que estuvo oculto, que no se podía entender realmente todas las implicaciones del Evangelio en el Antiguo Testamento, Dios, dice aquí Pablo, esto ha sido revelado. La palabra manifestar significa que Dios quitó el velo, significa que Dios reveló, descubrió
algo que estaba quizás oculto y que Dios ahora lo expresó. Y este es un tesoro para el apóstol Pablo, porque este mensaje de la cruz, este mensaje del Evangelio era el único medio que el hombre tenía para ser salvo. No había otro medio, no había otra esperanza de vida eterna, sino solamente era a través de Jesucristo. De tal manera, hermanos, que el mensaje de la cruz, el mensaje que en Cristo Dios iba a formar un pueblo, este mensaje, hermanos, para Pablo era un tesoro. ¿Sí? No era cualquier cosa. Este mensaje era tan profundo de que Dios se hizo hombre y que Dios cargó con el pecado de nosotros, que era tan profundo, hermanos, que para Pablo esto era un tesoro. Porque no puede comprender tanto amor de Jesucristo en entregarse por nosotros pecadores, por nosotros gente que merecía juicio. Para Pablo eso era inconcebible. Para Dios redimiendo a un pueblo rebelde. Para Pablo eso era inconcebible. Pero ahí vemos la gracia de Dios, la gracia de Dios. De tal manera que este mensaje glorioso de redención en su Hijo Jesucristo lo manifestó el Señor. ¿Por medio de qué? Dice, por su palabra, por su palabra. Pero este mensaje glorioso que ha sido ahora revelado, dice Pablo, hablando de su ministerio, dice que es manifestado por medio de qué. Y este es el segundo punto. Ya vimos el mensaje glorioso. Ahora vamos a ver la forma en que este mensaje es transmitido. Como lo dice Pablo aquí, dice, por medio de la predicación. Es decir, Dios en su sabiduría quiso que este glorioso mensaje que estaba guardado en su corazón fuese transmitido por medio de la predicación. Por medio de la predicación. Hermanos, Pablo dice en Corintios que la gente quiere filosofías, la gente quiere cuentos, quiere cosas más llamativas, más atractivas para nuestra mente humana. Pero Pablo dice en una de sus cartas, yo predico a Cristo y este crucificado. ¿Por qué? Porque este mensaje es poder de Dios, sabiduría de Dios. No sabiduría terrenal, sino sabiduría celestial que lleva a la congregación a la edificación y que lleva a los pecadores a la salvación. De tal manera que este mensaje que estaba reservado en Dios, Dios quiso revelarlo por la locura de la predicación. Y Pablo lo llama locura, porque el hombre no lo puede entender. Para los griegos era locura que un judío haya sido crucificado y que a través de él podemos alcanzar salvación. Para los griegos eso era inconcebible. Para los judíos era tropezadero porque pensaban cómo el Mesías, cómo el rey que esperamos murió en una cruz. No puede ser ese el Mesías que esperamos. Nosotros esperamos a alguien más majestuoso y así lo va a hacer en un futuro. Pero ellos esperaban que el Mesías lo libertara de la esclavitud del imperio romano. Pero Cristo vino para libertarlo de un problema mucho mayor. Aquellos que creen por medio de la fe, aquellos que creen en Él, que hay algo mucho peor que todo lo que puede ocurrir en este mundo, y es el pecado del hombre. Y Cristo vino para lidiar con ese problema más grande del hombre, el pecado. Esa enemistad, ese juicio de Dios que viene hacia nosotros, hacia el hombre, por nuestras faltas, por nuestras transgresiones, por ofender continuamente a Dios, a un Dios santo y justo. De tal manera, hermanos, que este mensaje glorioso, dice Pablo, es transmitido por medio de la predicación. Ese es el medio que Dios determinó para ser transmitido este mensaje. De tal manera, hermanos, que lo que vemos es que Pablo está diciendo que esta predicación, este mensaje tiene que ser expuesto por medio de los labios, expuesto por medio de mí, por medio de mi voz. Pero hay algo más allá
en esta palabra predicación. En el término griego, hermanos, esta palabra es kerygma, ¿sí? En el griego kerygma, predicación. De esta palabra, kerygma, viene la palabra heraldo o proclamar como un heraldo. ¿Quiénes eran los heraldos en este tiempo? Los cretenses, que eran griegos, cuando escuchaban esta palabra predicar, al tiro se le venía a la mente un heraldo, porque era común en este tiempo los heraldos. El heraldo, con sencillas palabras, era un vocero del rey. Era el vocero de un gobernador, de un emperador. Hermanos, el heraldo era una persona honorable y prominente, porque él tenía que comunicar, tenía el privilegio y el honor y la responsabilidad al mismo tiempo de comunicar una noticia, un anuncio, algo importante que el rey iba a anunciar, ya sea un decreto del rey o ya sea una noticia del rey. El heraldo tenía que comunicarlos a las personas. Por tanto, el heraldo tenía esta misión, ser vocero del rey. No tenía la autoridad, el heraldo, de cambiar el mensaje. No tenía la autoridad del heraldo de exagerar el mensaje del rey. Ni tenía la autoridad de restarle importancia al mensaje del rey. No debía ser original el heraldo, simplemente debía comunicar las palabras del rey fielmente. El énfasis de la función del heraldo era predicar a viva voz una noticia o decretos del rey, y estos mensajes buscaban generar una respuesta de los oyentes y persuadirlos a la acción. Por tanto, el heraldo, aunque no tenía autoridad sobre sí mismo, tenía que hablar y comunicar el mensaje del rey de forma fiel, pero al mismo tiempo con la autoridad delegada por el rey. Y las personas debían estar conscientes de que el heraldo tenía una autoridad de parte del rey y que hablaba de parte del rey. Hermanos, Pablo lo que está diciendo es eso. Pablo está diciendo: yo soy un predicador como un heraldo. Ya Pablo nos había dicho en el versículo 1 que él es siervo de Dios, es un esclavo de Dios, y que él es apóstol de Jesucristo, de tal manera lo que nos enseña Pablo, que él tenía un rey que debía seguir sus órdenes. Y no solamente un rey que tenía que seguir sus órdenes, sino que tenía que predicar el mensaje del rey para el mundo, para su mundo. De tal manera, Pablo, piensen en esto, cuánta responsabilidad y cuán privilegiado se ve Pablo. Dice, este mensaje yo lo proclamo como un heraldo. De tal manera que lo que yo voy a escribir, dice Pablo acá en la carta de Tito, no es porque son mis pensamientos, sino porque Dios me ha comisionado para anunciar a la iglesia lo que la iglesia debe hacer. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere con su pueblo y con su iglesia. La autoridad de Dios. Hermanos, y este mensaje que Pablo proclamaba, que tenía que proclamar fielmente, sin tergiversarlo, sin menoscabarlo, era un mensaje que muchas veces iba a resultar ofensivo para la gente. Y hermanos, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, es ofensivo para la gente, no es popular para nada. O la gente puede ofenderse o puede salvarse con este mensaje. Hay dos opciones: ofenderse o salvarse con este mensaje. Y Pablo estaba consciente de eso y quiere decirle a los hermanos:
haciendo un contraste con los falsos maestros, porque hoy en día, hermanos, es fácil ser apóstol. Es fácil ser apóstol cuando tienes una buena casa, cuando te dan muchas ofrendas, cuando tienes un auto grande, cuando tienes muchas cosas materiales, cuando la gente te aplaude, así es fácil ser apóstol. Pero para este tiempo, hermano, no era fácil ser un apóstol. ¿Por qué? Porque si eres un apóstol ibas a ser menospreciado por el mundo. ¿Por qué? Porque el mensaje del apóstol era un llamado al arrepentimiento y fe. Hoy día ya no se predica ese mensaje. Un arrepentimiento y fe en Jesucristo para ser salvo. Nígate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Cristo. El mensaje de hoy, de mucha gente, falsos predicadores, es un mensaje más suave, más atractivo para la gente, menos ofensivo. Se quita el mensaje de pecado, se quita el mensaje de juicio de Dios, se quita las palabras santidad de Dios, se quitan las palabras de la predicación, el infierno, que el infierno todavía es real. Se quitan en los púlpitos la palabra arrepentimiento. Hermanos, hoy en día la iglesia de hoy, está invadida por un mensaje distinto. Está invadida por un mensaje que es más atractivo, que no impacta a la gente. Un mensaje que se ha suavizado, el Evangelio se ha suavizado por la iglesia de hoy. De tal manera que estamos invadidos por el humanismo. ¿Y cuál es el humanismo? Es poner al hombre como centro, y al hombre lo sacamos. El hombre es lo importante y Dios no es importante. Y Dios es un esclavo de los hombres, en vez de que el hombre sea un esclavo de Dios. ¿Ven? ¿Notan la diferencia? De tal manera que el humanismo nos enseña que la palabra debe interpretarse según nuestras emociones, según lo que a nosotros nos parece que es correcto. De tal manera que el humanismo reinterpreta la Escritura como a mí me conviene. De tal manera, hermanos, que el humanismo, lo que enseña la iglesia, se mete de forma sutil, es que ya debemos ser más tolerantes. Debemos tolerar nuestros pecados. Y ya al pecado se le ha cambiado el concepto, el término. Ya no se le llama pecado, sino se le llama una falta o se le llama una enfermedad. Ya no es pecado. Es decir, ya el pecado de la iglesia no podemos llamarle pecado. No podemos decir a un hermano que está en pecado. No podemos confrontar el pecado. ¿Por qué? Porque es ser poco tolerante y ser poco y no mostrar amor. Ser poco amorosos entre nosotros. Entonces hemos redefinido también el concepto de amor, porque para nosotros el amor es tolerar el pecado y tolerarnos lo que hacemos. No importa, hay que amarnos nomás. No, hermanos, no, el amor se está tergiversando. El amor bíblico es cuando también yo confronto a los hermanos. Cuando una persona viene y me dice que estoy mal, que estoy pecando ante el Señor y que no me soba la espalda, cuando no hay que sobar. A veces hay que sobarnos la espalda, pero a veces hay que confrontarnos con la verdad, por amor. Y hoy en día se ha sacado eso de la iglesia, de tal manera que no importa si una persona vive en pecado, total hay que amarla. No importa si la persona se fue al mundo, total, una vez tomó una decisión. Y la vamos a llamar siempre cristiano porque tomó una decisión, o dice que es creyente. Hermanos, se ha sacado a Dios como centro en las iglesias. Hermanos, en su vida, examínese si usted ha sacado a Dios en el centro. En su corazón, ¿quién gobierna más? ¿Quién gobierna más, la palabra de Dios o sus emociones? Hermanos, en este tiempo de pandemia debemos examinar esto en nuestros corazones. Porque a veces toleramos pecados sutiles en nuestra vida, en nuestros corazones. Los toleramos porque decimos, son pecados menos graves, decimos.
pero son graves ante el Señor. Y debemos examinarnos, hermano, también si nuestra ansiedad o nuestro afán en tiempo de esta pandemia está glorificando a Dios o no. Cuando nos preocupamos sobremanera lo que va a pasar, somos igual que la gente del mundo, ¿o no? ¿O el Señor no lo dijo así en Mateo 6? Cuando dice que estas cosas los gentiles buscan, la vestimenta, el comer, todas esas cosas, hermanos. El mensaje, hermanos, es claro de la palabra. No podemos cambiarlo por nuestras emociones. La ansiedad en la Biblia es un pecado. La preocupación sobremanera es un pecado. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios. Porque no honramos a Dios. Porque decimos, Dios, en otras palabras decimos, tú no tienes el control de las situaciones. O decimos, Dios, tú no me vas a proveer. Así como el pueblo de Israel siempre, continuamente, cuestionó a Dios y Dios lo castigó. Y Dios puso a Israel por pruebas para mostrar lo que hay en su corazón. Y Dios muchas veces con esta prueba muestra nuestros corazones, cómo estamos en Él. Y a veces nos damos cuenta que estamos muy alejados de Él y que nosotros somos el centro de todo. Y queremos controlar todo, queremos manipular todo, tener todo con nuestro control, y cuando todo no está a nuestro control, nos desesperamos. Eso es el humanismo. Eso es el humanismo en la iglesia, porque Dios no es el centro de cada circunstancia. Y hermanos, Pablo pone a Dios como centro. En primer lugar, el mensaje viene de Dios. En segundo lugar, Dios me dio una misión que a través de la predicación, como un heraldo, tenía que predicar esto fielmente, aunque fuese ofensivo para los demás. Aunque la gente me ofenda, aunque la gente se enoje. Hermanos, escuché una vez un predicador que dijo en estos días, la gente no se da cuenta que cuando uno le muestra sus condiciones por amor. Y da un ejemplo a este predicador. Cuando alguien va a un médico y el médico le dice, tú tienes esta enfermedad, supongamos, tú tienes cáncer, tú no te vas a enojar con el médico porque te dice la verdad. Vas a estar contento, me diagnosticó el problema, ahora yo puedo tratarme, ¿o no? Así es. Y nosotros cuando le decimos a los hombres que ellos están enemistados con Dios, que Dios los va a condenar eternamente en el infierno, que están ofendiendo el nombre de Dios continuamente, que deben arrepentirse de sus pecados y creer solamente en Jesucristo, eso es ofensivo para la gente. Somos pocos tolerantes. Cuando le llamamos a la homosexualidad pecado, es poco tolerante. Cuando le llamamos a la mentira pecado, es poco tolerante somos. Hermanos, cada vez más la gente nos va a tratar de bichos raros. Cada vez más la gente nos va a tratar como gente que no ama, que no somos tolerantes, gente que merece todo el odio. Así Pablo, hermanos, en este tiempo era tratado. Jesucristo fue maltratado también por predicar un mensaje directo a la gente y mostrar la condición del pueblo. Hermanos, no predicamos para ofender a la gente, pero el mensaje en sí es ofensivo del Evangelio. El mensaje en sí es ofensivo. Nosotros no buscamos que la gente nos odie, ¿verdad? No buscamos eso. Pero si queremos ser fieles al mensaje, vamos a tener que predicar un mensaje que a la gente no le va a gustar. No le va a gustar. ¿Usted estaría dispuesto a su familia, a sus amigos, decirle que si no cree en Cristo se va a dar al infierno? Hermanos, ¿nosotros realmente creemos en el infierno? ¿Creemos que el infierno hoy en día está ardiendo? En este tiempo, hermanos, debemos predicar este mensaje a la gente. Y en todo tiempo predicar este mensaje, porque ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Solamente en Jesucristo, por el sacrificio, podemos ser salvos de la condenación eterna. Y debemos predicar como heraldos, no suavizando,
porque estamos bajo la autoridad de un rey y que un día vamos a tener que dar cuenta a él delante. ¿Sí? No solamente habla aquí del mensaje, dice no solamente de la predicación, la forma de transmitir el mensaje, sino que Pablo en tercer lugar va a decir que esta predicación me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Sí? Me fue encomendada. Esa palabra encomendar se puede traducir como confiar. Tiene la idea de poner algo al cuidado de otro. Esto quiere decir que Dios puso a Pablo como administrador, expositor y defensor del mensaje glorioso de Cristo. Cuando Pablo pensaba en esta labor tan sublime que Dios le había encargado, se sentía completamente indigno. Para él el Evangelio era un tesoro preciado que estaba en un vaso de barro. Y esta palabra confiar, que es poner al cuidado del otro, Pablo lo tenía muy en cuenta porque algo que hace Pablo es defender el Evangelio, defender la verdad. No solamente predicarla, sino defenderla. ¿Por qué? Porque él tiene la labor de cuidar este mensaje, este Evangelio. Y ese es el llamado de la iglesia de hoy, hermanos. A nosotros se nos ha confiado el Evangelio. De hecho, en primera de Timoteo 3:15, Pablo ahí menciona a Timoteo la naturaleza de la iglesia. Es decir, ¿cuál es la esencia de una iglesia? Y Pablo dice que la iglesia es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. En sencillas palabras, la iglesia es la que protege y cuida la verdad del Evangelio. ¿Y cómo la iglesia puede cuidar la verdad del Evangelio? A través de su vida, a través de su comportamiento. Y eso es algo que Pablo aquí, en esta carta, va a enfatizar. Que si nosotros no nos comportamos según el Evangelio, no vamos a estar adornando este mensaje. Cuando nosotros nos conformamos más a nuestra cultura de hoy, más que al Evangelio, más que a la palabra de Dios, el mensaje se ve diluido. Porque podemos, hermanos, diluir el mensaje de dos maneras. En primer lugar, por medio de predicar un mensaje que suene más atractivo, más bonito y que no ofenda a la gente, pero podemos diluir el mensaje al mismo tiempo comportándonos no como la Biblia nos enseña, si somos cristianos. Y eso a Pablo le interesa mucho, porque la iglesia acá en Creta está siendo influenciada, está viviendo como la cultura de ese entonces. Pero el cristianismo, hermanos, está llamado a vivir en contra de la cultura muchas veces. ¿Cómo debemos criar a nuestros hijos? Distintos como lo cría el mundo. Yo debo tratar a mi esposa distinto como un esposo que no ha conocido a Cristo? ¿Cómo la esposa debe tratar a su esposo? Distinto. Y así sucesivamente. Y Pablo aquí va a dar ordenanzas muy prácticas para la iglesia. Hermanos, aquí Pablo nos enseña que este mensaje es tan glorioso que la iglesia está llamada a exponerlo y que la gente se maraville con este evangelio. Que la gente quiera el evangelio. ¿Sí? Como dije, el evangelio va a ofender, pero hay personas que le va a salvar. Va a haber gente que ve vidas cambiadas, ve vidas, yo quiero tener una vida así, semejante a esta persona. Es feliz, es gozosa, es distinta, tiene donde apoyarse, viene en crisis, dificultad, pero tiene una fe en Dios, tiene una relación personal con Dios. La gente, hermanos, cuando ve una persona distinta, que es honesta en su trabajo, en su familia, que es fiel, la gente admira a esas personas. ¿Sí? Y quiere esa vida,
¿Qué es esa vida? Y ahí está nosotros para predicarle el mensaje. Hermanos, estamos llamados a adornar la doctrina, a adornar el Evangelio, y es un llamado tremendo y un privilegio, pero es una tremenda responsabilidad. Columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Nosotros protegemos la doctrina de la palabra. La gente no va a leer la Biblia, pero sí va a leer su vida. Tremendo eso. La gente no va a leer la Biblia, la gente no le interesa la Biblia, pero sí le interesa cómo usted se comporta. ¿Sí? La gente ve el comportamiento. Y si su comportamiento no es de acuerdo a la Biblia, la gente dice, él predica muy bonito, habla mucho que Dios es su Dios, que Cristo es su Señor, pero no veo vidas consecuentes. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros somos cartas abiertas donde la gente puede leernos y ver que Cristo ha transformado nuestras vidas y que el Evangelio es poderoso. ¿Por qué? Porque ve un cambio en nuestro corazón, en nuestro ser. Un cambio total. Y claro, somos imperfectos, nos equivocamos, pero estamos tratando, luchando, ¿verdad?, para agradar a Dios, agradar a nuestro Salvador. Y Pablo dice que esta encomienda fue por mandato de Dios, nuestro Salvador. Me encanta cómo lo expresa aquí Pablo, porque aquí también le está dando más peso a la carta, más autoridad a la carta. Es decir, no fue por un mandato de hombre que fui comisionado para predicar, sino que fue un mandato directo de Dios. Tremendo esto. O sea, Dios me dijo, Dios me ordenó. Literalmente significa Dios me ordenó a que hiciera este trabajo, pero Pablo no era una carga este trabajo, sino que era un gran privilegio poder ser un mensajero de Dios. Qué gran, hermano, qué maravilloso es eso, pensar en eso. Que tenemos el privilegio de servir a Dios y en mostrar este tesoro que Dios lo tenía guardado desde la eternidad, este mensaje, y que ahora lo revela por medio de instrumentos humanos. Bien, increíble. Y dice de Dios nuestro Salvador. Y Pablo lo hace con una intención, llamar a Dios como nuestro Salvador. Porque en la cultura cretense, ustedes recuerdan que tenían un cerro que era el más alto, el cual tenían un altar para el dios Zeus. Y los dioses en esa época se consideraban como aquellos que salvaban a la gente, ¿verdad? Eran ídolos. Pero aquí, entendiendo la cultura, Pablo dice, no, Dios, el único Dios verdadero, y es el único Salvador, el que da salvación y que promete una vida eterna, la esperanza de vida eterna, como lo había dicho anteriormente. Algunos cretenses quizás miraban al emperador romano como él es el Salvador, porque los emperadores romanos se consideran divinidades también. Ellos se proclamaban como los salvadores del mundo, ¿verdad? Pero Pablo dice, no, ningún hombre, Dios es el único que puede salvar. Jesucristo es el único Salvador. Eso es lo que dice el versículo 4 al final. Y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Intercambia a Dios Padre como Salvador y Jesucristo como nuestro Salvador. Porque los dos son Dios, ¿verdad? Ahí está la Trinidad. Entonces, hermanos, lo que vemos acá en este pasaje, lo que hemos visto, que el mensaje es un mensaje glorioso de Dios que ha tenido reservado, que ahora lo ha manifestado en segundo lugar a través de la predicación, y en tercer lugar, Dios determinó que este mensaje fuese llevado, fuese anunciado por medio de instrumentos humanos. Por eso Pablo dice, vasos de barro. Vasos de barros. Débiles, ¿sí? Sí, débiles. Pero Dios nos sostiene. Dios nos sustenta.
para llevar su mensaje con nuestras vidas y en palabra, aunque nademos contra la corriente, ¿sí? Aunque a la gente no le guste el mensaje, pero nosotros lo hacemos por amor, y por amor a Cristo principalmente. Versículo 4 dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz. Aquí muestra a quién le envía la carta y menciona que es un verdadero hijo, ¿sí? Y quiere respaldar el ministerio a Tito, que realmente Tito era el que tenía que enseñar esta carta a las congregaciones y tenía que poner orden en las iglesias. Pero Pablo dice, interesante, verdadero hijo. En otras palabras, es alguien que es creyente genuino y que yo he visto el testimonio. De hecho, le llama hijo, que probablemente eso significa que se convirtió Tito a través del ministerio de Pablo y que fue discipulado probablemente por Pablo. Y que Tito había mostrado un testimonio y perseverancia en la fe, en servicio y entrega a Cristo. Y Pablo puede decir que es un verdadero hijo en la común fe. Es interesante también esa palabra común fe. ¿Por qué? Porque aunque Pablo también lo hace con un propósito, aunque tenía un trasfondo griego, Tito, era gentil, puede llamarle que él pertenece a la fe, que tiene la fe en Cristo, algo que los judaizantes en Creta no les gustaba oír, porque ellos ponían carga a las iglesias, a los cristianos, y le decían, no solamente a través de la fe en Cristo puedes ser salvo, sino que tienes que cumplir con los ritos de Moisés, circuncidarte, guardar el día de reposo, un montón de cosas, y al final Cristo queda de lado. Y Pablo dice, no, solamente en Cristo, a través de la fe en Él, del sacrificio en Él, podemos ser salvos. Y Tito era un salvo a pesar de ser gentil. Bien, entonces vemos la conversión de Tito y vemos que Pablo muestra el deseo de que Tito tenga el favor de Dios en su ministerio, en su vida, pero vemos que estas palabras, gracia, misericordia y paz, es donde Pablo lo ha hecho en otras cartas, donde resume el Evangelio. ¿Sí? Un saludo propio del apóstol Pablo que muestra el Evangelio de forma completa, la gracia de Dios recibida hacia nosotros a través de la cruz. Nosotros mereciendo juicio, castigo, Dios puso a su Hijo para, por medio de Él, limpiarnos de nuestras faltas, nuestros pecados. La paz, misericordia tiene que ver con lo mismo, compasión. Dios no nos dio el pago que nosotros merecíamos. Él le dio el pago a Cristo en la cruz. Y la paz también implica el Evangelio, que Dios nos estuvo reconciliando, que ahora tenemos paz para con Dios a través de la sangre y muerte de Cristo. Cristo está ahí en la cruz reconciliándonos con Dios. Tremendo. Entonces, todas estas palabras tienen que ver con el Evangelio de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ese era el estímulo que debía tener Tito en todo su ministerio. Tito, sé fiel a lo que yo te encomendé, porque el Evangelio es un Evangelio real, un Evangelio que es de Dios, un Evangelio que edifica la iglesia, un Evangelio que salva al pecador. No lo cambies, no lo modifiques, sino sé fiel a Dios, sé fiel a Dios. Y la recompensa la tendrá de Dios. Y hermanos, nosotros también estamos llamados a comprometernos con el Evangelio, a vivir el Evangelio, a profundizar en el Evangelio, a defender el Evangelio, a predicar el Evangelio. Que el Señor nos ayude a entender esta carta. Como ven, tiene un peso tremendo cada sección de la carta y por tanto debemos estar atentos
a lo que el Señor nos está mostrando acá por medio de su palabra. Tremendo privilegio ser columna de la iglesia y baluarte de la verdad. Tremendo privilegio. Tremendo privilegio, pero una tremenda también responsabilidad. Y dice el Señor en su palabra en Apocalipsis, aquellas iglesias que descuidan el Evangelio, que se deslizan del Evangelio, que descuidan su relación con Cristo. Cristo dice, advierte a la iglesia en Apocalipsis, si no se arrepienten, Él iba a quitar el candelero. ¿Qué significa eso? Que la iglesia no iba a dejar de ser. Y decir que la iglesia probablemente se iban a juntar, ¿verdad? O sea, gente se iba a juntar, pero ya Cristo no iba a estar con ellos. Eso es sencillamente. Cristo no iba a respaldar lo que ellos hicieran. Y iba a ser un grupo social simplemente. Pero iban a descuidar el Evangelio de Dios. Iban a descuidar la palabra de Dios. Porque ya Cristo dejó a esa iglesia. Hermanos, eso es el quitar el candelero. Cuando una iglesia deja de ser iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia en su rebeldía quiere seguir cualquier moda, quiere seguir la cultura, quiere dejar seguir la ideología de este mundo, quiere vivir un cristianismo a su manera. Pero Cristo dice ya, si quieren seguir en su camino, si no quieren arrepentirse, bueno, yo voy a quitar el candelero. Y el llamado siempre es a la iglesia, es que volvamos a la verdad, a la fuente. Si nos hemos desviado de Cristo, volvamos a Cristo. Volvamos a Cristo, arrepentimiento y fe. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias por su palabra, gracias porque ella es viva y eficaz. Te rogamos, Padre, que podamos tomarle el peso a esta carta, a tus palabras, Señor. Son palabras tuyas, inspiradas, que usted inspiró al apóstol Pablo para cómo la iglesia debe marchar, qué es lo que la iglesia debe priorizar, Señor. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos caído en escuchar la ideología de este mundo. Hemos caído, Señor, en cosas que el mundo promueve, pero que son aborrecibles delante de ti. Muchas veces, Señor, nos hemos parecido más a lo que el mundo piensa, más que a tu palabra, Señor. Y hemos descuidado a usted, nuestra comunión contigo, y entender que usted quiere que su pueblo viva la verdad, que ande según usted y no según el mundo, nuestro corazón, que es engañoso y perverso. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a avanzar. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a tener como prioridad tu evangelio, a adornar la doctrina con nuestra vida, donde estemos en cada momento, adornarlo, Señor. Qué privilegio eso que usted nos da esa oportunidad, esa función de adornar tu palabra. Ya tu palabra es hermosa, pero usted quiere a través de la iglesia, Señor, darse a conocer a la gente incrédula. Que usted nos ayude, Señor, nos ayude a vivir conforme a la verdad y no diluirla con nuestras actitudes. En Cristo Jesús. Amén.